Bien, vamos con la parte de integrador. Esta parte considero que es también importante para que ustedes vean, dado que hay ciertos detalles que los libros no dicen de manera explícita o hay que estar rebuscando en algunos autores diferentes a los que usamos convencionalmente. Por ejemplo, Boylestad no dice mucho sobre lo que a continuación les voy a comentar, ¿no? Por ejemplo, existen cuestiones en el dominio del tiempo y de la frecuencia que son diferentes. Entonces, por ejemplo, en el caso de integrador, si nosotros lo analizamos en el dominio de la frecuencia, entonces ya vimos que al final pues podemos tener nosotros eh, pues prácticamente 1/SC, que esto viendo en el Laplace es dominio de la frecuencia, ¿vale? Entonces, si yo me pongo a analizar cómo sería el comportamiento de este sistema, vamos a ver de que tiene una inestabilidad muy grande. Y en cuanto a inestabilidad muy grande, me refiero a que su ganancia, ¿sí? Prácticamente viene siendo pues, enorme, ¿va? Vean, aquí está la función de transferencia del sistema. Entonces, vean que esta función de transferencia del sistema nos lleva con que RC es prácticamente la constante y la ganancia. Entonces, si integramos un coseno, vamos a tener un seno, ¿no? Y si es un seno menos coseno. Si integramos un escalón, pues vamos a tener una rampa. Si integramos una rampa, pues obviamente vamos a tener una semilogarítmica, una exponencial. Entonces, esto es importante para ver cómo se comporta, porque esto al final es el principio de filtrado de filtros. Esto, si así lo vemos en dominio del tiempo, es un filtro pasabajas. Y en cuanto a refiero a filtro pasabajas, yo espero que ya hayan visto algo de Laplace. Sí, me refiero a que yo tengo esto y si evalúo donde S tiene a J omega, donde J solamente es la referencia de que es una componente en dominio de la frecuencia y omega, ¿sí? Es igual a 2 pi f. Entonces, vean que a medida que incremento, por ejemplo, omega, aquí, sustituyendo eso por J omega, pues veamos que la referencia de esto pues va a decaer. Entonces, si yo le evalúo aquí en 0 Hz o nivel SD, esto sería un nivel SD aproximadamente, entonces yo voy a ver que voy a tener una ganancia infinita, una ganancia muy grande. Y a medida que esto incremente, pues obviamente, a medida que incremente omega, pues vean que va a decrementar la ganancia. Esta es la ganancia, esta es la magnitud de la función de transferencia en el dominio de Laplace, que esto es igual a h de BO entre BI, ¿sí? Entonces, esto va a empezar a decrementar a medida que incrementa la frecuencia. Entonces, esto es el principio de un filtro pasabajas, pasabajas. Y que al final también es un integrador, porque ya vimos, integramos esto, bueno, este es el operador laplaciano, el operador integrador, que es esto mismo. Entonces, si tenemos un coseno, vamos a observar un seno a la salida, y viceversa con una constante. Ahora, esta constante nos va a traer problemas si nosotros no sabemos eh, cómo, cómo sobrellevarla. Es decir, o tiene que ser muy elevada la resistencia, ¿sí? Para que veamos, para que esta constante pues se atenúe un poco. Entonces, en vez de que nos dé megas, gigas, entonces esto hay que alterarlo, es decir, hay que modificarlo. Y la manera de modificarlo, ¿sí? Para que esto quede más estable, mejor dicho, entonces es generar o hacer que en el dominio de los polos y ceros, estos en un plano complejo, repito, esto es en el dominio real y este en el dominio de los polos o de los complejos. Entonces, para evitar de que esto prácticamente esté aquí sobre esto, este es un polo, porque es denominador, en el dominio complejo, entonces vamos a hacer de que esto se mueva hacia esta parte, ¿sí? Hacia una parte que tenga una componente real y una parte compleja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, pues tenemos esta configuración y lo que vamos a hacer es agregarle una resistencia en paralelo al sistema. Esto, repito, es un integrador inversor. También hay no inversores también. Sí, ese sería R1 y R2.
Esto sería BO, BIN, perdón, BO. Entonces, lo que voy a hacer es sacar el análisis de Laplace por nodos. Entonces, este sería mi nodo principal, vean, mi B menos. Voy a hacer ese análisis, vean que aquí cuento con tierra virtual porque esta, al final de cuenta, esta y no inversora esta tierra directamente. Entonces, aquí sí tengo un término tierra virtual. Entonces, si yo analizo esto por nodos, yo voy a considerar que todas las corrientes salen. De manera algebraica, está correcta la definición. Entonces, si nos da un negativo, significa que la corriente está en sentido contrario al polo opuesto. Entonces, yo tengo aquí que B menos, sí, B menos BI sobre R2 más B menos B out sobre R1 más, sí, B menos B out sobre 1 sobre SC, que es la impedancia de este capacitor. ¿Va? Este es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que paso a hacer? Pues sabemos que B más es igual a 0. Y sabemos que B diferencial es B más menos B menos. Entonces, y que B diferencial es igual a 0. Entonces, como B más es igual a 0, entonces B menos es igual a 0. Por lo tanto, esta prácticamente se van. Voy a pasar a agrupar, entonces yo tengo aquí con que B0, perdón, que se está guardando, B0 de quién, de 1 sobre R1 más SC es igual a, paso al otro lado, y esto me queda como B1 entre R2. Así que, pues voy a poner esto en su expresión de función de transferencia, en función en términos laplacianos, que es equivalente a H de B0 entre BI. Y esto nos queda con que eh, sacando como un denominador de esto sería R1, se está dividiendo, pasa multiplicando, entonces me queda aquí una constante que lo voy a sacar R1 entre R2, saco el negativo, este de aquí, este negativo de aquí, que me dice que existe un desfasamiento de 180 grados, sí, factor de, pues ahora sí que este está multiplicando, pues pasa dividiendo, ¿no? Entonces me queda a mí 1 sobre, ¿quién? 1 más R1 por C, S. Entonces vean que aquí lo que estoy haciendo es modificar este punto que tengo aquí en el plano complejo, porque eso hace que sea inestable y en el hecho de que yo tengo una ganancia muy elevada, y ya vimos que es por la constante RC. Entonces lo que estoy haciendo es desplazar este polo y lo estoy moviendo a esta parte del plano complejo. ¿Va? Entonces eso lo estoy generando con este desplazamiento, para que vean aquí. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo con que esto vendría siendo la ganancia. Esta es la ganancia del sistema, vean. Este es K. Ya tenemos una ganancia prácticamente modificable y adaptable de acuerdo a lo que queramos nosotros. Y aquí R1 por C vendría siendo prácticamente nuestra frecuencia, el que dicte la frecuencia central de operación de este sistema. R1 por C. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Bueno, pues que tengamos una resistencia R1 pues considerablemente elevada comparado a R2, ¿va? Porque si nosotros sacamos también esta, entonces vamos a ver de que sí interactúa este factor R1 por C en una parte de la ganancia, pero esto ya, para que vean, está ya visto en el dominio de la frecuencia. Es decir, que esto, prácticamente, esta constante, producto de R1 y RC, va a estar vista, pero en esta parte, ¿sí? Cuando ya la frecuencia tienda a incrementarse, ¿vale? Entonces, los invito a que ustedes hagan esta parte en el simulador para que vean. Vean, por ejemplo, yo aquí estoy poniendo al azar resistencias iguales y le voy a inyectar aquí una señal. Vamos a inyectar aquí una señal, una senoidal de unos 100 Hz, voltaje pico de
Un volt pico. Aquí no tengo calculado la frecuencia, repito, es un ejercicio al azar para que veamos cómo es su comportamiento, ¿no? Vean, tenemos a una baja frecuencia. Si nosotros calculáramos cuál es la frecuencia de corte, en este caso, sí, frecuencia de corte de este sistema, porque sería aquí un filtro pasada a bajas, dijimos que viene siendo por la constante R5 por C1. Entonces estamos hablando de un microfaradio por 330 ohms. Entonces vean que tengo 33 milisegundos por 2 pi por 100. Perdón, es por 2 pi nada más. Entonces, estoy hablando de que este sistema me debe empezar a generar una atenuación en 482 Hz aproximadamente. ¿Va? Entonces, antes de todo eso, de esa frecuencia, veamos que nosotros vamos a tener una ganancia unitaria, porque esa es su banda de paso. Es más, si yo disminuyo esta frecuencia, me debe mantener prácticamente eso, esa ganancia en banda de paso. ¿Sí? Vean, mantiene prácticamente una relación 1 a 1, entrada-salida, con un desfasamiento, en este caso de 180 grados, porque es uno seno y otro es coseno. ¿Va? Perdón, bueno, aquí no rectifico. Aquí estamos teniendo un desfasamiento de 180 grados adicional de que se va a estar generando por la integral del sistema. ¿Va? Entonces tendríamos nosotros que verificar cuál es el desfasamiento real que tiene esto. Entonces, vean que a 10 Hz es lo mismo. A 100 Hz igual. Vamos a incrementarle a 200 Hz para que ustedes sepan qué nos va a dar. La ganancia va a empezar a atenuarse y vean que estamos ahora sí teniendo una ligera variación de fase mayor a 180 grados. ¿Sí? Entonces, si nosotros midiéramos, tendríamos que ver, bueno, a ver quién es nuestra entrada, que en el canal 2, en este caso, esta es la entrada. ¿Sí? A partir de aquí, yo tendría que medir de este punto, ¿sí? Aquí que este es el inicio de esta señal, y estaría considerando hasta aquí, este otro punto, ¿sí? Para que yo pueda medir ese desfase. Vean que a 200 Hz estoy empezando a tener una ligera atenuación de mi señal de salida. Esta es la señal de salida, esta es la señal de entrada. Voy a incrementarle, por lo tanto, a 300 Hz. Y vean cómo esa atenuación empieza a notarse más, al igual que el desfase. ¿Vale? Si yo me voy a 482 Hz, que es lo que les comentaba hace un momento, debo tener una atenuación de 3 decibelios a la salida. Es decir, si yo tengo una señal pico de 1 volt, entonces debería ver aproximadamente aquí a la salida este punto 707 volts. Digo, esto se los comento porque a fin de cuentas es parte de las características del iterador, ¿no? Entonces, para que ustedes lo conozcan cómo es su comportamiento en el dominio de la frecuencia. Entonces, vean que tenemos aproximadamente aquí a la salida, canal 2, 627 volts. Tenemos una ligera variación, ¿no? De más o menos, así que algunos cuantos decimales. A ver. No, sí, casi los 700, porque es canal 2, canal 1, perdón, canal A. Y es cursor 2. Vean que tenemos 689 y dijimos que debe ser 707 volts. 694. Sí, vaya variación de unos, de
pues aproximadamente de unos 10 milivolts, ¿no? Entonces está bastante acercado. Bien, eso es con respecto al integrador, jóvenes, que este es un filtro pasabajas para que vean. Y si nos vamos una década después, es decir, incrementando un cero a la frecuencia, veamos de que pues este sistema va a seguir atenuando. Va, va a seguir atenuando, en este caso 20 decibelios, aproximadamente lo que es la salida con respecto a la entrada. Si yo hago esta conversión, por ejemplo, a una señal triangular, vean que va prácticamente a ocurrir algo similar con atenuación, mientras que con la forma de onda va a ser totalmente diferente. ¿Sí? Porque acuérdense que estamos trabajando con un integrador. Voy a ponerle 100 Hz y vean qué ocurre. Dijimos que a 100 Hz vamos a tener prácticamente un comportamiento en CD, que es nuestra banda de paso, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo nosotros prácticamente la misma señal con un desfasamiento de 180 grados. Entonces, a medida que nosotros le incrementemos aquí, vamos directo a 300 Hz, es cuando empieza a hacer efecto lo que es la parte integradora. Vean que empezamos a tener una distorsión. Entonces, lo que nosotros estamos integrando aquí, sí, va a generar una pequeña cuesta, una pequeña, pues así que un pequeño arco, efecto por la parte integral, ¿no? Que pues ya vimos que estamos integrando una recta, entonces sería una T cuadrada en este caso, ¿no? Considerando también pues su pendiente. Entonces voy a incrementarle 400 Hz antes de lo que es la frecuencia de corte en este caso, ¿sí? Para que vean cómo se empieza a deformar la señal, efecto de lo que es la integral. Y si nosotros hacemos con el derivador, que es igual lo que les mencionaba, que es la configuración siguiente del integrador en el PDF, pues vamos a ver un efecto prácticamente similar. Bueno, jóvenes, prácticamente esto es lo que es el integrador como también filtro pasabajas, para que ustedes conozcan qué comportamiento tenemos, ¿no? Y por último, nada más nos faltaba ver qué pasaba si nosotros no le poníamos lo que es la resistencia. Vean que la entrada, pues prácticamente va a dar una entrada bien saturada. O sea, prácticamente vamos a tener una señal elevadísima. Aquí, porque estamos trabajando a la frecuencia de corte, vamos a ver, es el efecto. Entonces, si ya trabajamos a una frecuencia baja, entonces vamos a tener ese efecto de saturación. ¿Sí? Vamos a ver, efecto de saturación y distorsión. Vean. Aquí se ve efecto de distorsión, ¿no? Porque está entrando en la parte no lineal del integrado, del operacional. ¿Va? Veamos qué ocurre. Vean que tenemos así que una respuesta no deseada. Porque esto es lo que lo que las matemáticas no, este, no es lo que esperamos en el análisis, pues para que vean. ¿Sí? Entonces, ¿está bien o está mal? Pues obviamente que como ya conocemos cómo es el comportamiento, sabemos que está mal, ¿no? Digo, aquí esto es por efecto de simulación, pero si fuese efecto real, veríamos una saturación sobre saturación en los niveles positivos, negativos de lo que es el integral con respecto a alimentación. Bien, eso ahora sí que es lo último. Ahora sí que tengan una excelente tarde. Chequen sus ejercicios, por favor, para que podamos seguir con esta parte. Va, y cualquier duda, pues me lo hacen saber ahí en el clase. Excelente tarde, cuídense.